Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia en la elección, el programa que busca darles información suficiente para que ustedes ahora, el 27 de octubre, participen de la mejor manera, tomen la mejor decisión. Y para esta campaña política que comenzó ya en definitivo los últimos 3 meses, una gran pregunta es: ¿qué papel están cumpliendo los medios de comunicación? ¿Qué hace el periodismo? ¿Ayuda, estorba, confunde o por el contrario dificulta el proceso del ciudadano? Esta noche hablaremos de eso aquí en Teleantioquia de la elección. ¿Qué está ocurriendo con el periodismo? ¿Qué hacer para que en esta elección como medios contribuyamos más a que la gente tenga más información, más contexto, más claridad y en consecuencia tome la mejor decisión? Me complace muchísimo esta noche estar acompañado en el set por la presidenta del Club de la Prensa, la colega y amiga Berenice García, quien ha liderado y precisamente hoy, esta mañana, le presentaron al país desde Medellín un gran aporte al proceso electoral. Hablamos del manual periodístico para cubrir procesos electorales. La Universidad de Antioquia académicamente y el Club de la Prensa de Medellín, que preside Berenice, hicieron un gran ejercicio y un aporte para esta campaña. Pues buenas noches, Berenice, comienza la recta final y el gran aporte llega del Club de la Prensa. Sí, Juan Carlos, muy buenas noches y un abrazo muy especial para todos los televidentes. Efectivamente, como usted lo ha dicho, el Club de la Prensa de Medellín, con cerca de sus 200 socios, pues quiere hacer un aporte para los periodistas, para los colegas profesionales. Y precisamente este manual que hoy le entregamos a la sociedad en especial, pero sobre todo a los comunicadores periodistas que hacen su ejercicio en los medios de comunicación, pero también, inclusive, Juan Carlos, es un manual que le va a servir a los Nobel, a los chicos que ya están terminando su carrera y que empiezan a trasegar en el periodismo. Entonces el Club de la Prensa de Medellín, como su objetivo primordial es cualificar el oficio de sus asociados, pues entonces se ideó este producto, manual periodístico para procesos electorales en Colombia. Y esto surgió donde en un diplomado, uno de los 16 diplomados que hemos hecho de manera gratuita en el Club de la Prensa para los periodistas que están asociados a nuestro club, pues en el diplomado que hicimos en Ciencias Políticas con la Universidad de Antioquia, su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, surgió del equipo de los 63 periodistas que estábamos haciendo la formación. Hombre, qué rico que todo lo que hemos aprendido aquí con excelentes docentes, tanto de Ciencias Políticas como de la Facultad de Derecho, qué bueno poder darle un aporte a los colegas periodistas, al mismo país, sobre cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, de ese curso, de ese semestre que hicimos el diplomado en Ciencias Políticas, surgió este manual. Y va, Juan Carlos, nada fácil, porque sentar a 63 periodistas. Ah, no, ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo, y sobre todo generar unos contenidos muy interesantes como los que tiene este manual. Y llega Berenice en un momento oportunísimo. Estamos comenzando la etapa final. Mucha gente se queja de la militancia del periodismo. Uno ya hay colegas que escucha y sabe para dónde van, de qué lado están, que la tarea del periodista no es esa. Y comencemos a desglosar qué debe hacer un periodista en la campaña y qué plantea el manual periodístico para cubrir procesos electorales. Y voy a mirar los objetivos y me dice el objetivo general que sea un cubrimiento pluralista, correcto, objetivo y profesional. Comencemos, Berenice, a entender qué es eso. ¿Qué significa ser pluralista? ¿Qué se busca? Ante todo, Juan Carlos, ¿qué sugerimos en este manual para los colegas y qué es el deber ser para hacer un periodismo libre y responsable? Sí. Lo primero es que se dé la oportunidad de contar qué quiere hacer, si llega a ser gobernante, si llega a ser concejal, si llega a ser diputado o presidente de la República, es darle la oportunidad a cada uno de los candidatos para que la gente, para que nuestras audiencias tengan la oportunidad de discernir, porque no es el periodista el que le viene y le dice, ves que usted tiene que votar por esto, no, el periodismo lo que está haciendo es un aporte para la democracia y la participación, y sobre todo para que la gente vaya libremente a las urnas y elija al candidato, a la persona que considera llena sus expectativas como ciudadano y que puede hacer un mejor país, una mejor ciudad, un mejor departamento. Pluralismo encaminado a que tengan voz todos. Todos. No solamente el que va de primero en las encuestas, no solamente el que ha sido más cercano a los medios de comunicación, sino que la ciudadanía sea la que elija dónde está el valor y no el periodista el que filtre y de una vez descarte voces. Por supuesto, es que lo hemos visto en campañas políticas anteriores, la virulencia,
Esto provoca, o sea, los procesos de campañas electorales provocan muchísimas cosas, entonces el periodista, pues primero que todo tiene que apartarse de eso, porque tiene que ser un cohesionador que informe veraz, oportuna y eficazmente qué es el proceso, qué propuestas trae ese candidato, y que sea la audiencia, que sea el electorado quien elija y quien decida su voto. Es claro que hoy vemos en Colombia y en el mundo, Berenice, que también los medios de comunicación hemos caído en esa trampa de las redes sociales de jugarle al espectáculo y al escándalo. Un poco, Emanuel, lo que dice es el cubrimiento profesional precisamente es evitar caer en la trampa del espectáculo y del escándalo. Así es, Juan Carlos, y sobre todo el manual también le dice a los periodistas, o sea, lo que todos debemos de traer listos desde la academia, es que usted como periodista tiene que hacer confrontación de lo que va a decir, porque es que caemos en lo que usted dice, en las falsas noticias. Pero el periodista tampoco, pues obviamente como ser humano, tiene derecho igual, porque en este manual, mira, son 5 capítulos. Sí, señora. Son 5 capítulos. Y en esos 5 capítulos lo que hacemos es una sugerencia, pero también va desde la ley misma, desde la Constitución misma, le decimos a los colegas, pilas, que es que aquí tenemos unas responsabilidades y unos deberes. Y hay un hecho importantísimo en el Club de la Prensa, que usted preside, y es que se reclama que el periodista tiene, por supuesto, derechos, pero también deberes, y que este privilegio nuestro de estar frente a ustedes, de tener un megáfono permanente para decir cosas, no nos da licencia para abusar, ni para escoger, ni para militar políticamente. De los 5 capítulos de este manual hablaremos enseguida que regresemos aquí en Teleantioquia, la elección. Estamos evaluando el papel del periodismo en la campaña política gracias a un gran aporte que entregó hoy a la campaña el Club de la Prensa de Medellín. Entregaron el manual periodístico para cubrir procesos electorales. Y allí en este manual hay una inspiración de la filósofa española Victoria Camps, una mujer extraordinaria, que entre otros libros ha escrito Breve historia de la ética, el gobierno y las emociones, es decir, que está conectada con lo político y la comunicación. Y miren lo que dice que el manual cita. Si los medios de comunicación fueran el espacio donde lo público, el interés común aparece como tal, de algún modo contribuirían más a formar eso que Rousseau llama la voluntad general. El llamado es a que logremos entregar información suficiente para que ustedes tomen la decisión. Sigue insistiendo en el mundo de la política y la comunicación, Berenice, a que la idea es que la voluntad general es del ciudadano y los medios aportamos esa información para que ellos decidan. Por supuesto, y ese debe ser, digamos, la gran filosofía, el gran qué hacer de los periodistas en un proceso democrático. No incidir desde sus opiniones personales, desde sus, apetencias o favorecimiento de algún candidato, no debe incidir en entregarle a su audiencia, a la comunidad, pues una información subjetiva. El periodista tiene que ser muy veraz y, como lo dice, el voluntariado siempre es de la comunidad, a ella nos debemos y por ellas hacemos este servicio. Cada vez ve uno más dificultad, Berenice, en los colegas y uno mismo, porque cuando empieza a analizar pareciera ser que toma partido, que la información es un dato, pero es imposible dar un dato suelto, sin contexto, sin historia, sin referentes, y ahí aparece de alguna manera algún tipo de inclinación. ¿Cómo equilibrar este deseo de dar contexto, información suficiente y no un dato suelto y evitar ser militante políticamente? Precisamente en uno de los capítulos que abordamos en este manual, ¿sí? Tiene que ver con los conceptos básicos para la democracia y la participación. Y es allí donde el periodista pues tiene que tener, digamos, un bagaje muy grande sobre cuáles, propuestas están ofreciendo los candidatos, entregarle a la comunidad, entregarle a la sociedad, mire, este es el candidato, tiene este recorrido, ha hecho esto y esta es su propuesta, pero hacerlo de una manera objetiva, hacerlo de una manera tranquila, donde no esté incidiendo en la voluntad del voto del elector. Las personas tomarán decisión de acuerdo con esa información oportuna, objetiva, aunque, Juan Carlos, hemos cuestionado mucho el tema de la objetividad. Cada vez más revaluado. Cada vez lo vemos más revaluado. Por lo tanto, o sea, que sea verdadera,
Ser veraz y no objetivo. Que es la verdad y otra cosa. Exacto, de la verdad, sí. Y que sea la comunidad quien tome su decisión o no. Entonces, en esos conceptos básicos para la participación y la democracia, le decimos a la gente, ante todo, usted es un colaborador, usted le está ayudando a la comunidad, a su audiencia, para que tomen la decisión, pero para que fortalezcan la democracia, porque es de esa manera en que los pueblos crecemos. Recordemos que Colombia es una de las democracias, digamos, más antiguas de América Latina y que se ha sostenido, y entonces el comunicador, el periodista, cuando está haciendo su ejercicio de cubrimiento político en estas elecciones, pues debe de hacer eso. Y un gran reto, Berenice, y en el libro aparece que es maravilloso y es la actualidad. Cómo combatir las fake news, las mentiras que en campaña son por miles, porque las redes sociales se utilizan, entre otras cosas, para falsear la verdad, para atacar con mentiras al adversario. Y allá hay un reto enorme del periodismo, no dejarse llevar por esa corriente de las redes sociales y ser el catalizador de la verdad para que la ciudadanía pueda encontrar un punto de equilibrio en ese trabajo. En ese capítulo, ¿qué hacen y qué desarrollan? Precisamente, Juan Carlos, lo primero que en lo cual hablamos con los colegas es, usted no puede creer en una publicación de una red social simple y per se y de una vez entregársela a la comunidad. Por lo menos, confronte eso que está diciendo y por lo menos hágalo siquiera 2 veces. O sea, verifique que esa información que usted va a entregar, si es oportuna, le estamos recomendando a los colegas, le estamos recomendando también que independiente de su apasionamiento, lo que le genere la contienda y todo eso, pues debe ser una persona muy mesurada, tiene que tener digamos, un lenguaje que antes que incitar a las, digamos, disputas, a las peleas, que sea un lenguaje cohesionador, porque eso es lo que hace el periodista. El lenguaje no debe ser propagandístico, se lo decimos en este manual, le decimos que tampoco debe ser sensacionalista, y menos que sea totalitario. Déjeme exagerar, porque aquí nos gusta hablar en blanco y negro para que la gente entienda más fácil. Uno pensaría en el pasado, cada vez se da menos, que era como una transmisión de fútbol. De por momentos el narrador dice, el árbitro se equivocó, es un no sé qué, entonces incendia las tribunas. Un poco el llamado es, no caigamos en la trampa de por recibir más audiencia, incendiar el discurso y darle cuerda innecesaria a ese incendiario que quiere prender la gente. Así es, Juan Carlos, es que nosotros les decimos a nuestros colegas en este manual y se lo recordamos, quien creyera, está bien, que en la academia nosotros nos dan unos principios, unos derechos, unos deberes, pero como que solemos olvidarle. Entonces volvemos al manual con el equipo pues que hizo parte de la construcción de este capítulo, como lo digo, pues fuimos 63 y entre todos dividimos cada uno los pensamientos, y que esto tenía que ver también con toda la parte académica que sustentó el diplomado para que nosotros hiciéramos la construcción. Pero aquí incidió también mucho una cosa, la experiencia misma de los colegas que han tenido en el cubrimiento electoral, entonces lo pudimos investigar con ellos. Pero nosotros, ¿qué le dije? ¿Qué le decimos a los colegas? Privilegie la información antes que el rumor. Ese es un precepto que el periodista tiene que tener claro. Que es que vea, se rumora que el candidato X, oye, no. Que lo escucha uno como una excusa, yo no lo confirmo, es un rumor, pero lo digo. No. Y al decirlo lo está validando de alguna manera. Por supuesto, porque es que no hay cosa más delicada, sobre todo en un medio de comunicación. Recuerde que esa impresión es la primera que vale, cuando usted suelta, cuando usted informa una cosa que no es veraz. Pues sinceramente, Juan Carlos, yo creo que queda muy mal. La profesión y el periodista, digamos que desde el Club de la Prensa también estamos buscando que el periodismo retome esa credibilidad en la sociedad, porque la hemos perdido precisamente por estas falsas noticias y que la mayoría de las veces se han generado en contiendas políticas. La más reciente fue la de Estados Unidos. Y así sucesivamente en América Latina tenemos muchos ejemplos que dar en ese sentido. También le decimos a los colegas que tenga una visión general de las cosas, al tema del contexto. Ponos en adelante ahí, porque lo que uno siempre dice es cierto, el periodismo siempre es el mismo, informe verazmente. Solo que hoy hay tantas herramientas
que hay unos riesgos adicionales. Total. Y es este tema de las redes sociales compitiendo como fuente de información. Y el ciudadano dice, yo me puedo informar en Teleantioquia, que es un canal veraz, serio y responsable, o puedo darme cuenta de noticias por redes sociales sin verificar la fuente, y ahí comienza esa competencia. Pero como usted lo dice, lo que se repite es, recuperen los valores básicos del periodismo, que son los mismos, sea imparcial, sea veraz, sea pluralista, no se case, no se deje llevar por las pasiones, no le dé cuerda al incendiario. Es hacer el periodismo bien hecho de siempre. De siempre, exactamente. Y por eso propendemos también en el Club de la Prensa de que el periodista no olvide, o sea, no se deje tentar, porque es que suele ocurrir. Venga, que es que si usted informa muy bien de mí, pues entonces yo voy a ganar y lo voy a tener en cuenta, que ese es un tema en el cual se puede caer y donde nosotros insistimos en el Club de la Prensa de Medellín, que ante todo recordemos los preceptos éticos del periodismo, que ante todo hay que hacerlo con responsabilidad, con libertad y con veracidad. El periodismo del siglo XXI también exige algo más, entregar contexto, hacer historia. De eso lo haremos ya cuando regresemos en Teleantioquia y la elección. Estamos hablando esta noche del papel del periodismo, la responsabilidad, qué hacer el periodismo y los medios en campaña política, con la presidenta del Club de la Prensa, Berenice García, y el gran aporte que han entregado hoy a la comunidad en la campaña política, con un manual muy especial para el cubrimiento electoral. El periodismo de hoy no es tanto de la inmediatez ni del registro, tiene que ver más con el contexto, con que explique, y este manual Berenice plantea que es una de las garantías para que haya un buen periodismo, contextualice para que la gente no reciba en seco la información. Así es, Juan Carlos, y como lo decimos en el manual, nosotros tenemos que tener una responsabilidad en las ideas y calidad en las palabras, porque esos son los retos que nosotros debemos de cumplir siempre en los procesos electorales. Por supuesto que el periodista tiene que conceptualizar muy bien, tiene él también que estar muy informado, tiene que ser un conocedor de cómo son los procesos electorales en Colombia. De hecho, pues todo esto está, digamos, de alguna manera documentado, está organizado, pero el periodista cuando llega, digamos, al medio de comunicación, sobre todo los periodistas nuevos, piensan que simplemente es ir, entrevistar a un señor y no tener contexto con ellos y punto, ahí llegué y ya hice mi tarea. El periodista también tiene que tener un bagaje cultural y ese bagaje cultural se lo va a dar si él sabe leer muy bien el contexto, escuchar. El periodista tiene que escuchar, entonces escuche al candidato, escuche también a la comunidad, para que así usted pueda armar una información que sea de servicio a la comunidad y para que usted esté totalmente, digamos, informado, comprometido con un tema que es básico para nosotros, el tema de la democracia, que es ante todo lo que este manual quiere fortalecer también al entregárselo a los colegas comunicadores. Es claro que este reto de estar mejor preparado no solamente para nosotros los periodistas, es para los profesores, es para todo el mundo, porque hoy con las redes sociales hay demasiada información rodando, la gente tiene muchos datos. Entonces el periodista, al igual que las otras profesiones, tienen que ser más rigurosos, es más exigente el ejercicio de hoy, porque debemos tener la oportunidad de entregar la información adicional y de poder interpretar para que el ciudadano entienda mejor. Es que usted lo decía ahora, el periodista, o sea, ya el ciudadano tiene múltiples formas de informarse, digamos, pues de informarse, más que de comunicarse, de informarse. Sí. Porque obviamente están las redes sociales que sueltan las cosas como son. ¿Cuál es la responsabilidad del periodista? Ser un catalizador de esos temas, a tener la certeza de que no voy a publicar las cosas porque las voy a publicar. Nosotros decimos en el Club de la Prensa, es hacer educación en política y en democracia para la comunidad. Hay un planteamiento muy interesante en el manual del Club de la Prensa que nos habla que la corrupción no es la única amenaza en el proceso electoral, que también hay una especie de corrupción, y déjeme exagerar en el término que plantea el profesor Rafael Rubiano diciendo, una de las más grandes vulneraciones al proceso político democrático es la corrosión de las palabras, su transgresión. No solo los ciudadanos, sino también los medios cometemos el error de atropellar las palabras, de no valorar el lenguaje. Y aparecen ahí tres categorías, Berenice, muy interesantes: responsabilidad de las ideas, calidad de las palabras y contextualización. Cuando hablamos de responsabilidad de las ideas, ¿queremos plantear qué?
Precisamente el profesor Rafael Rubiano, que fue uno de nuestros docentes sí, en el Diplomado de Ciencias Políticas con la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, la responsabilidad con las ideas. Nosotros hemos dicho todo el tiempo que las palabras sirven para la paz o sirven para la guerra, es un tema que todo el tiempo y la comunidad lo sabe. El periodista, ¿qué tiene que tener? Pues obviamente la responsabilidad de hacer análisis de los temas, de hacer análisis de los políticos, de hacer análisis de lo que se está proponiendo para la comunidad y también tener la manera de confrontar a la persona que está en la contienda electoral, el candidato X o Y, para decirle, mire, es que usted está afirmando esto y esto de acuerdo con la ley no se puede, o esto tampoco puede ir más allá. No podemos ser simplemente un eco, ni una grabadora, transmitiendo lo que nos dicen. Y pensando en este tema de las ideas, Berenice, me quedo con un ejemplo que estos días escuché. El 20 de julio el presidente instaló el segundo año del Congreso y planteó un balance de su gestión durante hora y 15 minutos, y hubo un tema por allá con el presidente saliente del Senado que dijo que no hable la oposición y demás, y después en rueda de prensa, posteriormente, el presidente le preguntan por el tema de ese escandalito y no del balance de su año, y él dice, oiga, importa más que este señor se equivocó que el balance de mi gestión, dígame que es malo o bueno, pero dígame algo. Es decir, las ideas que importan son cuáles, y comienza uno a entender que sí hay una trampa ahí de armar escándalo y no de concentrarse en lo importante. Es precisamente, Juan Carlos, en el juego en que hemos caído, digamos, en los medios de comunicación y los mismos periodistas. O sea, yo toda la vida he dicho que la fuente nutricia del periodista es la noticia. O sea, lo que es noticia. Infortunadamente, en esta polarización que vemos en el país, en estas, digamos, circunstancias también de falta de ética de muchos de nuestros políticos, de muchas personas que están tanto en el Senado como en la Cámara, en el mismo gobierno. Entonces, hemos tenido que caer en eso. Hemos tenido que caer en sacar la noticia porque, no nos digamos mentiras, el 20 de julio fue precisamente un error garrafal para la democracia como el que se cometió pues al quitarle la oportunidad a otros grupos que también se expresen, y la oposición, y nosotros decimos también, es que la oposición también tiene derecho, hay que dejarla hablar, hay que escucharla para que la comunidad diga las cosas. A cualquier democracia le sirve mucho que hayan opositores, a cualquier democracia. Estamos, Berenice, a un minuto de terminar el programa de hoy, pero es claro que el ciudadano también tiene que mirar no solo a los candidatos, sino a los medios de comunicación. Y tiene que mirar qué rigor es el que siguen y cómo trabajan para que sigamos siendo unos validadores. Por ejemplo, si a la gente tiene dudas en las redes sociales, algo que ve, pues Teleantioquia es una fuente maravillosa por la seriedad, pero también es eso, ciudadano, mire también usted con exigencia y con rigor los medios de comunicación y qué estamos haciendo. Así es, y yo creo que el ciudadano es el que tiene que dar la mejor elección. El ciudadano es el que tiene que decir, yo veo, yo leo o yo escucho a este periodista porque habla con la verdad, porque deja a un lado el apasionamiento, deja a un lado también sus sesgos y sus deseos de darle más oportunidades a un político que a otro, y simplemente es el periodista el que tiene el periodista y el medio, como usted lo ha dicho, que tiene la responsabilidad, Juan Carlos, de entregarle a la comunidad y que la comunidad misma juzgue. Yo digo que es la sociedad la que salvará al periodismo, al buen periodismo, es la sociedad, para mí. Claramente, un gran aporte del gremio más respetado en Antioquia de periodistas, el Club de la Prensa de Medellín. Hoy presentó el manual periodístico para cubrir procesos electorales, manual que ya está circulando para que los colegas en todo el país tengan un elemento más para volver a la fuente del periodismo. Berenice, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Juan Carlos. Les contábamos a los oyentes que este manual entonces tiene 5 capítulos, en unos conceptos básicos para la democracia y la participación, los derechos y deberes de los periodistas, cubrir elecciones antes, durante y después. Eso es un elemento que le sirve mucho a los colegas, un glosario de términos que a veces son muy enredados en el proceso político y las fuentes de información. Perfecto, con esto nos quedamos. Por ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia de Elección. Sigan con nosotros en Teleantioquia TV en Grande. Hasta mañana.